Una ciudad a oscuras, puentes arrasados y advertencias que pueden encender una guerra naval mundial. ¿Qué ha ocurrido realmente en Odesa? En una sola noche, un ataque ruso sin precedentes sumió a Odesa y a varias regiones del sur de Ucrania en la oscuridad total. 20 subestaciones eléctricas críticas fueron destruidas metódicamente, paralizando el corazón energético de media Ucrania. La ciudad portuaria, vital para el comercio y la economía ucraniana, quedó completamente aislada, sin luz, sin agua, sin comunicaciones. El colapso energético se extendió como un efecto dominó, afectando también a regiones como Nikolaev, Jersón, Chernigov y Dnipropetrovsk. Hospitales obligados a funcionar solo con generadores de emergencia. Industrias detenidas, miles de familias atrapadas en edificios sin calefacción ni acceso a servicios básicos. Las consecuencias humanitarias y económicas son inmediatas y devastadoras. Los puentes y nudos ferroviarios clave, esenciales para suministros y evacuación, también han sido blanco de ataques, acelerando el proceso de aislamiento total de Odesa. Sin energía, los puertos están inactivos. Las exportaciones de grano, el pulmón económico del país, han quedado paralizadas. Cada día sin actividad representa millones de dólares en pérdidas y contratos internacionales en riesgo. Pero la escalada no termina ahí. Rusia ha advertido explícitamente a Reino Unido. Cualquier nueva provocación, especialmente ataques contra buques rusos en el Mar Negro, podría traducirse en ataques directos sobre intereses británicos en cualquier parte del mundo. El mensaje es claro. Las reglas de la guerra marítima están cambiando, y Occidente ya no será un espectador impune. Ignorar la magnitud de este ataque sería un error fatal. Europa y el mundo están presenciando cómo la destrucción de infraestructuras estratégicas puede colapsar regiones enteras, condenar a millones a la desesperanza y desencadenar represalias globales impredecibles. El destino de Odesa ya no es solo un asunto local, sino el símbolo de un nuevo y peligroso capítulo en la seguridad internacional. Veamos cómo una estrategia de destrucción meticulosa redefine la guerra moderna y cuáles son los pasos que podrían decidir el futuro de toda la región. Odesa no es solo un puerto, es la arteria económica de Ucrania. ¿Pero qué significa dejar a toda una ciudad y sus alrededores sin energía ni conexión con el resto del país? Odesa representa mucho más que un punto en el mapa. Es el principal puerto para la exportación de grano ucraniano, un centro industrial clave y un símbolo de la identidad nacional. Su funcionamiento mantiene viva la economía, sostiene empleos y conecta a Ucrania con el mundo. Durante las últimas jornadas, la ofensiva rusa se ha concentrado en destruir sistemáticamente la infraestructura energética y portuaria de Odesa. No se trata de ataques aislados, sino de una campaña minuciosa para golpear subestaciones eléctricas, centrales de distribución y zonas portuarias vitales. El efecto cascada de esta destrucción es devastador. Cuando cae un nodo eléctrico principal, la carga se reparte a otros puntos de la red que también terminan colapsando. Así, regiones enteras, no solo Odesa, sino también áreas como Mykolaiv, Dnipro y Jersón, quedan sumidas en la oscuridad, sin luz, sin agua corriente, sin calefacción, ni transporte eléctrico. Las consecuencias inmediatas son dramáticas. Los hospitales apenas pueden operar con generadores de emergencia, limitando las cirugías solo a casos críticos. Las industrias se paralizan, las fábricas se detienen y los trabajadores vuelven a casa sin certeza de cuándo podrán regresar. La exportación de grano, que depende de la energía eléctrica para su carga y transporte, queda completamente detenida. Los barcos esperan en los muelles, los contratos se rompen y crece la presión económica sobre toda Ucrania. Cada día que pasa sin restaurar estos servicios agrava el colapso social y económico. Para la población, el tiempo es un enemigo silencioso. Mientras más largo sea el apagón, más difícil es sobrevivir sin acceso a servicios básicos, sin trabajo y con hospitales saturados. Para el gobierno ucraniano,
La urgencia de reconstruir choca contra la realidad de los daños y la continuidad de los ataques. En la guerra moderna, destruir infraestructura no es un daño colateral. Es una táctica principal para aislar regiones, provocar caos y debilitar la moral del adversario. Odesa no está solo bajo ataque físico, sino bajo una amenaza de aislamiento total. Ahora, veamos por qué este ataque representa mucho más que daño material. Es una táctica de aislamiento total que prepara el terreno para la siguiente fase del conflicto. Cuando los puentes caen y los puertos se extinguen, la guerra trasciende lo visible. ¿Qué significa aislar completamente a Odesa? Rusia está repitiendo el método que ya devastó Mariupol y Bakhmut, una táctica calculada. Primero, aislamiento por fuego. Todo comienza con la destrucción sistemática de la infraestructura crítica. No se trata solo de ataques esporádicos, sino de una campaña metódica para cortar la energía, el agua, la calefacción y el acceso a suministros esenciales. En estos días, Odesa ha quedado sumida en la oscuridad. Las luces de la ciudad se apagan una a una, los hospitales operan apenas con generadores de emergencia, y el tiempo corre en su contra. El combustible se agota, las máquinas vitales pueden detenerse en cualquier momento. Sin electricidad ni agua, la vida cotidiana se convierte en supervivencia, y los servicios básicos se ven al borde del colapso. Pero el verdadero cerco no termina ahí. Rusia lanza ataques precisos contra los puertos, los ferrocarriles, los depósitos logísticos y los puentes estratégicos, como el de Satoka, que conectaba Odesa con rutas alternativas de abastecimiento y escape. Cada golpe corta una arteria, hasta que la ciudad queda aislada del resto de Ucrania y del mundo. Militarmente, el impacto es devastador. Sin refuerzos, sin posibilidades de evacuar a los heridos, la guarnición y la ciudadanía quedan atrapados. Se instala un sitio moderno, en el que la destrucción de infraestructura reemplaza a los muros y alambres de púas. El riesgo de colapso total ya no es una amenaza lejana, sino una realidad inminente. La importancia de Odesa va mucho más allá del mapa. Su caída significaría no solo el derrumbe económico de Ucrania, sino también un golpe político mortal para el gobierno. Al perder su mayor puerto, el país queda privado de ingresos vitales, el comercio internacional se paraliza y millones de personas ven su futuro sumido en la incertidumbre. Pero este conflicto ya no se limita a Ucrania. Moscú acusa abiertamente a Occidente, y en particular al Reino Unido, de coordinar ataques contra buques rusos en el Mar Negro. Rusia no solo amenaza con represalias, advierte que considerará objetivos legítimos a barcos británicos, abriendo la puerta a una escalada naval que podría cambiar las reglas de guerra en todo el mundo. La caída de Odesa podría marcar el inicio de una nueva fase, una guerra marítima directa entre Rusia y potencias occidentales. El destino de la ciudad y de toda la región pende de un hilo, y el mundo observa cómo la destrucción de infraestructuras puede ser tan decisiva como las batallas en el frente. Pero, ¿a dónde conduce esta escalada? Ahora exploraremos los futuros posibles y las consecuencias de un conflicto que ya desborda las fronteras de Ucrania. El aislamiento de Odesa es solo el principio. En el próximo segmento, analizaremos cómo podría evolucionar el conflicto y qué opciones le quedan a Ucrania y a sus aliados occidentales ante una amenaza que ya es global. ¿Está el mundo al borde de una nueva era de guerra naval, con petroleros británicos bajo la mira y la legalidad internacional en juego? Rusia ha lanzado una advertencia histórica. Cualquier provocación adicional podría convertir a los petroleros británicos en objetivos legítimos, sin importar en qué océano naveguen. Moscú no se limita al Mar Negro. La amenaza es global, y el mensaje es claro. Si Londres sigue coordinando ataques contra intereses rusos, sus propios buques podrían ser atacados en cualquier rincón del planeta. Este escenario plantea un precedente gravísimo. Por primera vez en décadas, la posibilidad de atacar buques civiles de una potencia occidental está sobre la mesa. Si se cruza esa línea roja y un petrolero británico es alcanzado, el derecho marítimo internacional, vigente desde hace más de un siglo, podría derrumbarse de un día para otro. La guerra naval tendría nuevas reglas,
mucho más peligrosas, y cualquier barco comercial podría verse involucrado en el conflicto. Londres enfrenta una decisión letal: escalar a un choque directo con Rusia, con todo lo que eso implica, incluso el riesgo nuclear, o aceptar daños materiales y reputacionales sin responder, lo cual sentaría un precedente de debilidad. Ninguna de estas opciones es deseable. Ambas arrastran consecuencias imprevisibles para la seguridad global. Mientras tanto, la crisis humanitaria en Odesa solo empeora. El aislamiento casi total de la ciudad está dejando a cientos de miles de personas sin acceso a energía, agua y suministros básicos. Cada día que pasa, la situación se asemeja más a un sitio. Hospitales funcionando con generadores de reserva, alimentos y medicinas agotándose, y el éxodo de civiles creciendo. La comunidad internacional observa, pero la parálisis ante una posible escalada mundial es evidente. El futuro de la seguridad marítima mundial pende de un hilo. Un error de cálculo o una reacción desmedida puede encender la chispa de una guerra total, en la que millones de vidas civiles estarían en riesgo y el comercio global sufriría un golpe irreparable. ¿Dónde está el límite, y quién lo va a imponer, en esta nueva fase del conflicto? ¿Pero qué pueden hacer los ciudadanos comunes, los gobiernos y los organismos internacionales ante este giro dramático? En el siguiente bloque, exploramos las respuestas y los escenarios posibles. ¿Qué podemos aprender realmente de la destrucción de Odesa y la amenaza marítima global? Más allá de los titulares y la conmoción, estos hechos ofrecen lecciones urgentes sobre cómo se libra la guerra actual y cómo puede afectarnos directamente. Primero, comprendamos el valor estratégico de la infraestructura: electricidad, puertos, vías férreas. Hoy son los primeros objetivos en cualquier conflicto moderno. Cuando los ataques sistemáticos destruyen estaciones eléctricas y nodos portuarios, toda la economía regional se paraliza de inmediato. Sin luz, sin logística, sin puertos, la vida cotidiana y la supervivencia nacional penden de un hilo. Por eso, la resiliencia ciudadana ya no es solo un concepto teórico. Hay que prepararse para apagones prolongados, escasez de agua, combustible y alimentos, e incluso largos periodos de asedio informativo y físico. En Ucrania, millones de personas enfrentan hoy escenarios que podrían replicarse en otras partes del mundo si no aprendemos estas lecciones. Además, debemos tomar muy en serio a los líderes que actúan con coherencia en sus amenazas. Putin repite su mensaje y lo cumple. Cuando dice que atacará infraestructuras o responderá a provocaciones, lo hace. Ignorar o subestimar su consistencia pone en riesgo a países enteros y a alianzas completas. Las advertencias no son solo retórica, son preludio de acción real. Otro factor clave es el papel de la desinformación. Mientras muchos medios occidentales minimizan o distorsionan la táctica rusa, la realidad en el terreno sobrepasa cualquier narrativa. La guerra de la información es tan peligrosa como los misiles. Puede impedir que sociedades enteras se preparen para lo que viene, sumiéndolas en una falsa sensación de seguridad. Todo esto nos exige repensar urgentemente el concepto de seguridad y la dependencia energética. No se trata solo de una cuestión nacional. Cada individuo y familia debe valorar cuánta autonomía tiene en caso de crisis. Así como una nación puede colapsar por la caída de 20 subestaciones, un hogar puede quedar aislado por no tener reservas de agua o energía. La lección es clara. Si no aprendemos de esta crisis, quedaremos expuestos y vulnerables ante futuros conflictos o catástrofes globales. La modernidad no garantiza estabilidad. La preparación activa sí puede marcar la diferencia. Ahora, miremos hacia el futuro inmediato. ¿Qué escenarios se abren tras este punto de inflexión y cómo pueden prepararse tanto las sociedades como cada espectador ante la amenaza de nuevos ataques? Analicemos lo que podría venir y qué pasos concretos debes considerar. El asedio de Odesa es mucho más que una noticia. Es una lección sobre el poder real en la era moderna. Estamos presenciando cómo la guerra ya no se libra solamente con tanques y soldados,
sino con ataques quirúrgicos a la infraestructura vital que sostiene a millones de personas. La caída de centrales eléctricas y puertos en el sur de Ucrania demuestra que un país puede ser derrotado sin que sus fuerzas armadas sean destruidas en combate. Ignorar esta realidad puede costar mucho más que electricidad o reputación. Puede significar el colapso de economías enteras y cambiar el destino de una nación. En cuestión de días, la oscuridad en Odesa y en otras regiones conectadas dejó sin servicios básicos a hospitales, industrias y hogares, paralizando la vida cotidiana y el comercio internacional. La destrucción de la infraestructura portuaria, más allá del sufrimiento local, amenaza la capacidad de Ucrania de exportar sus bienes más valiosos, como el grano, y debilita la confianza global en la estabilidad comercial de toda la región. Cada subestación perdida, cada puerto silenciado, es una pieza menos en el engranaje económico del país. Pero el peligro no se limita a Ucrania. La respuesta británica y la advertencia de Moscú han puesto sobre la mesa una nueva regla siniestra. Si los ataques continúan, los barcos de países occidentales podrían convertirse en objetivos, multiplicando el riesgo de una crisis marítima mundial. Quedarse pasivo frente a estos cambios históricos no es una opción. Entender cómo las guerras modernas se deciden en la sombra y anticiparse a sus consecuencias es clave para no ser solo espectadores del futuro, sino protagonistas informados. La historia de Odesa no termina aquí, y su destino dependerá de cómo el mundo responda ante este nuevo tipo de amenaza y de poder.